Buenos días, apreciados estudiantes del programa de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad vamos a desarrollar videotutoría del curso de Derecho Laboral Individual, el cual nos encontramos en la fase 1, unidad 1. De esta manera, entonces, vamos a realizar como primera instancia una presentación de lo que vamos a desarrollar en esta videotutoría, teniendo en cuenta los intereses y las expectativas que genera este curso de Derecho Laboral Individual para ustedes como estudiantes, puesto que van a contar con las suficientes herramientas de manera tal que al finalizar la videotutoría ustedes puedan abordar, brindar la solución y emitir algunos conceptos sobre temas o asuntos relacionados sobre aspectos laborales y emitir pues no solamente los conceptos desde una óptica del empleador, sino también desde la óptica del trabajador, específicamente sobre todo lo que tiene que ver con las modalidades de vinculación laboral. Tenemos algunos propósitos de aprendizaje, como lo son que ustedes dentro de su rol de estudiante de este modelo pedagógico UNADISTA, que nos corresponde pues un trabajo a ustedes como estudiantes, aprendizaje autónomo, un aprendizaje significativo, es decir, que ustedes les corresponde realizar algunas lecturas de manera previa y utilizar todo ese conocimiento o ese aprendizaje que ustedes han venido desarrollando a lo largo de su vida y dentro de su rol de trabajador también, que algunos de ustedes como estudiantes lo han tenido, para poder aplicarlo dentro de este modelo pedagógico y dentro de este curso que estamos desarrollando dentro de estos ambientes virtuales de aprendizaje. Dentro de esos propósitos, entonces, también tenemos que ustedes desarrollen esos conocimientos a través de las plataformas o de los medios y ambientes virtuales que dispone este modelo pedagógico UNADISTA precisamente. Entonces tenemos unos propósitos específicos también, y es que ustedes como estudiantes conozcan las diferentes formas de vinculación en derecho laboral individual, permitiendo pues que ustedes como estudiantes tengan la habilidad de desempeñarse e intervenir dentro del mercado del trabajo. De esta manera ustedes también van a poder identificar algunos aspectos de los contratos del trabajo en el marco no solamente constitucional, sino también legal y jurisprudencial a través de herramientas y buscadores virtuales web que vamos a desarrollar también o que voy a mostrar también en esta videotutoría para que ustedes los puedan manejar y generar de esta manera, dentro de este ambiente virtual de aprendizaje, generar un mayor conocimiento de manera autónoma. Para esto es importante y para desarrollar el tema es importante conocer de ustedes los saberes previos. De esta manera entonces he dispuesto un test de Google para que ustedes lo respondan de manera tal que nos dé, en mi caso, en el rol de tutora, que me dé una base para conocer si ustedes o para saber si ustedes tienen conocimiento sobre algunos aspectos sobre el derecho laboral. De esta manera entonces es un test corto que ustedes pueden desarrollar donde solamente hacemos dos preguntas. La primera orientada a conocer si ustedes también relacionan o tienen en mente o tienen en su mente, tienen claridad cuáles son los tipos de contratos laborales que se presentan. Entonces aquí damos la opción de contrato a término fijo, a término definido, contrato de labor, por si ustedes lo conocen. Si lo conocen está bien, lo marcan, si no pues entonces no lo marcan, no hay ningún inconveniente porque de todas maneras con las lecturas que ustedes han desarrollado, las que encuentran en el entorno de aprendizaje y la participación del foro de discusión, pues ustedes también van a entrar a desarrollar ese tema. Pero si queremos tener como una base acerca de los conocimientos que ustedes tienen sobre el curso de Derecho Laboral Individual. De esta manera también la segunda pregunta va orientada a saber si ustedes conocen algunos de los elementos del contrato laboral. Una vez desarrollado ese tema, entonces también vamos a tener en cuenta algunos conocimientos, algunos saberes previos. ¿Por qué? Porque las nuevas dinámicas sociales y económicas exigen que los estudiantes, específicamente del programa de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y de esta universidad, pues tengan habilidatan y competencias que permitan tener una visión amplia sobre los fenómenos que afectan el mundo del trabajo. Y para ello resulta necesario que ustedes como estudiantes tengan algunas nociones básicas de unas asignaturas anteriores. Por eso, al momento de matricular este curso, ustedes debieron de haber primero visto otros cursos, como lo son el Derecho de Personas, Introducción al Derecho, que le permiten y le dan a ustedes una base para ya entrar a desarrollar un tema tan específico como es el Derecho Laboral Individual. Entonces esos son los prerequisitos que ustedes deben de haber cumplido previamente. También vamos a usar en esta videotutoría algunas herramientas y unas páginas de consulta como las de la Corte Constitucional. Entonces yo les he puesto aquí un link
porque vamos a explicar por qué necesitamos conocer estas herramientas, y es porque vamos a tener que conocer algunos aspectos o algunas posiciones o precedentes jurisprudenciales que nos da la Corte Constitucional sobre los temas específicos que estamos tratando. Y esa es una de las actividades que dentro de su aprendizaje autónomo y dentro del modelo pedagógico UNADISTA se tiene contemplado también dentro de la guía de actividades. Entonces, de esa manera vamos a ingresar al link que es de la Corte Constitucional, vamos a ir a la parte donde dice relatoría y donde dice ingresar al tema, entonces vamos a escribir el tema específico que vayamos a buscar, que para este caso puede ser contrato a término indefinido. Y le vamos a dar buscar. De esa manera entonces se nos desplegan varios aspectos que son relacionados al contrato a término definido o a término definido. Bien, entonces es una herramienta que nosotros vamos a utilizar. Otra herramienta que vamos a utilizar bastante es la herramienta de la Secretaría del Senado. ¿Por qué? En la Secretaría del Senado vamos a encontrar todas las normas que se profieren y específicamente nosotros vamos a tener que consultar el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que a nosotros nos genera pues las orientaciones específicamente sobre el curso que estamos revisando. En ese sentido, entonces, ustedes van a encontrar algo así. Esta es la pantalla que van a ver y vamos a escoger aquí los artículos que para el caso presente, pues entonces tenemos artículo 46, contrato a término fijo, que ya lo vamos a entrar a revisar de manera más específica. De esta manera, entonces, primero que tenemos que saber qué es un contrato de trabajo y qué se entiende por un contrato de trabajo para ya posteriormente revisar cuáles son los elementos de trabajo. En ese sentido, entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es un consenso, una vinculación que realizamos entre varias partes, ¿sí? Una es el empleador y otra es el trabajador. Entonces, ese acuerdo de voluntades que nosotros tenemos para poder realizar o prestar un servicio a favor de otra persona. Dentro de ese contrato que se suscribe, entonces van a haber tres elementos, porque hay varias modalidades de contratos, pero recordemos que específicamente estamos viendo las modalidades de vinculación y los elementos que tiene un contrato de tipo laboral. Para determinar que un contrato es de tipo laboral, entonces vamos a tener que determinar o identificar tres aspectos que son importantes, que nos dan a entender que la contratación que tenemos es un contrato de índole laboral. El primero es el cumplimiento de un horario. Entonces, cuando suscribimos un contrato, lo primero que debemos identificar es cuál es el horario dentro del cual nosotros vamos a desarrollar las actividades. La empresa, el empleador nos indica cuáles son los horarios en los que ellos prestan el servicio y por ende nosotros debemos de cumplir. Tenemos una jornada máxima que de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo corresponde a 48 horas en la semana. Adicionalmente, tenemos otro elemento y es el elemento diferenciador de cualquier otro tipo de contrato y es un elemento demasiado importante del contrato de trabajo y hace referencia a la subordinación. Es en virtud de la cual el empleador puede darnos órdenes en el marco del contrato que se ha suscrito y nosotros como trabajadores debemos de acatar esas funciones para las cuales hemos firmado un contrato de trabajo. Y finalmente tenemos una remuneración que en este tipo de contrato de trabajo se denomina salario y es la contraprestación que nosotros recibimos por desarrollar algunas actividades bajo esa subordinación. Si nosotros tenemos un contrato donde se cumplen esos tres elementos, debemos de tener claridad que estamos ante un contrato de trabajo de tipo laboral. De esa manera entonces también vamos a encontrar varias modalidades de contratos y es ahí donde vamos a revisar. Por ejemplo, en la página que hemos visto de la Secretaría de Senado, la herramienta que hemos mencionado, donde nos indica que el artículo 46, el contrato a término fijo, y nos dice cómo se determina cuál es un contrato a término fijo. Entonces nos dice, por ejemplo, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. ¿Sí? Acá yo les he hecho un comparativo teniendo en cuenta lo que nos establece el artículo que ya hemos mencionado. Tenemos algunas características que corresponden en la duración. La duración tiene que ser, si antes de la fecha del término estipulado ninguna de las partes avisa por escrito a la otra, con 30 días de antelación, entonces se prorroga por un término adicional. Algo específico e importante es que siempre debe de contar por escrito, debe de constar por escrito el contrato de trabajo a término fijo. ¿Por qué? Porque ahí se pacta precisamente la duración del contrato.
¿cierto? Y no obstante, si tenemos un contrato que es inferior a un año, únicamente se va a poder prorrogar sucesivamente el contrato hasta por 3 veces, si es inferior a un año. Ya si es mayor a un año, si es inferior a un año, ya la cuarta prórroga corresponde a un año. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos ahora la modalidad de contrato a término fijo, donde puede ser verbal o escrito, pero la diferencia es que no enmarcamos dentro de un inicio y un final, sino que sabemos el periodo, el extremo laboral donde lo iniciamos, pero no sabemos cuál es la finalización. Y lo encontramos en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. De igual forma, entonces vamos a ver lo que es un periodo de prueba en el contrato a término fijo y en el contrato a término indefinido. En el contrato a término fijo vamos a ver que el periodo nos habla en la norma del artículo 78 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos indica que los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año, el periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte. Por ejemplo, si tenemos un contrato que es inferior a un año de 3 meses, debemos de verificar cuál es la quinta parte, que para el ejemplo correspondería a 18 días. No se puede pasar de los 18 días para ese ejemplo de contrato porque corresponde a la quinta parte. Y a su vez, para el contrato de término indefinido, la norma nos indica que es un periodo de 2 meses. No puede ser superior a 2 meses. Entonces, ya teniendo claridad de cuáles son los elementos del contrato de trabajo, qué es un contrato de trabajo y las diferencias entre los contratos de trabajo indefinido a indefinido, vamos a desarrollar una estrategia didáctica que nos corresponde a la fase 1, donde vamos a determinar cuáles son las diferencias generales que encuentran entre un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido. Esa actividad la debemos de hacer colaborativa, por tanto debemos de dejar nuestra opinión dentro del entorno de aprendizaje en el foro de discusión, ¿sí? Entonces ahí vamos a dar toda la participación, donde la apertura del foro previamente se ha establecido que debíamos de realizar esta lectura, que recuerdan la vimos en la página o en la herramienta de la página web que dejamos de la Corte Constitucional. Ustedes realizan la lectura de la sentencia T730 y con eso de manera colaborativa vamos a dar las respuestas que están ahí en el foro. Y posteriormente vamos a dar respuesta al recurso dinámico didáctico que encontramos en la herramienta tecnológica Quiz. Y aquí vamos a dar clic para poder desarrollar esta evaluación que tenemos, o digamos que esta estrategia pedagógica, porque pues esta todavía no es la evaluación, pero sí es una estrategia para que ustedes de manera didáctica identifiquen cuáles son los elementos del contrato de trabajo, cuáles son los que pertenecen o las características de un contrato a término fijo, cuáles son las de un contrato a término indefinido y cuáles son los elementos. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esa herramienta que se ha dejado en Quiz también. Y vamos a hacer una evaluación del tema. Ya para la evaluación del tema y con el fin de dinamizar el proceso de aprendizaje, pues entonces se ha acudido a una siguiente herramienta, donde tenemos un test evaluativo que nos indica un caso que debemos desarrollar. Entonces vamos a dar clic en este link donde nos va a remitir al test y el test nos va a indicar que nos va a dar un caso. El caso es el que está anunciado acá, donde dice: Pepita Pérez labora con Juan Mateo en labores domésticas y de jardinería, iniciando el día 12 de enero de 2020, laborando de lunes a sábado en horario de 7 a 4 y devenga un salario de 877.000 pesos mensual. Van a identificar su nombre, el correo, van a identificar una nota autoevaluativa determinando un puntaje de 1 a 5, donde 1 es insatisfactorio y 1 es completamente satisfactorio. Y tiene una segunda parte donde tenemos una heteroevaluación donde nos pregunta, donde nos hace varios interrogantes, por ejemplo, determinar el tipo de contrato laboral de la señora Pepita Pérez, cuál es el periodo de prueba y lo menciono los elementos del contrato de trabajo si se presenta. Esa es una actividad evaluativa que vamos a tener que desarrollar dentro de esta videotutoría. Y finalmente pues tenemos dos conclusiones que mediante esta videotutoría se pudo determinar o se pudo transmitir, realizar la orientación sobre cuáles fueron las modalidades o formas de vinculación que se tienen en el contrato laboral. Tenemos un término indefinido, un término fijo, determinamos cuáles fueron los elementos del contrato de trabajo y el periodo de prueba. Tenemos aquí para que nos desarrollen o se dirijan a este link para que puedan desarrollar la asistencia al curso de esta videotutoría. Y finalmente, pues entonces tenemos la bibliografía. De esta manera damos término a la videotutoría. Agradezco a ustedes por la asistencia y por la atención prestada. Que tengan buena tarde, estimados estudiantes.